continuando con su programa Trazando Ruta, tenemos al doctor José Joaquín Puello, con quien conversaremos sobre lo que ha llamado la atención del mundo, lo que tiene el mundo de una forma diferente, porque tiene la economía, tiene la salud, en fin, es una pandemia que hay que iniciar la vida después que podamos salir de la misma con la bendición de Dios. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en su programa vía telefónica, con quien conversaremos sobre temas que la nación tiene sumo interés. Sí, gracias Antonio. Bueno, un saludo a los amigos televidentes a través de tu programa. Obviamente, como tú has dicho, estamos viviendo una situación, Antonio, sumamente difícil, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero, porque el virus, el coronavirus, el COVID-19, es un virus sumamente agresivo en cuanto a su nivel de expansión. Lo que quiero decir con esto es que el virus se expande rápidamente, sobre todo, y esto es lo que la gente tiene que entender, es por contacto. O sea, mientras más cerca uno está de una persona que está contagiada, mayor posibilidad de uno infectarse. Lo que quiero decir con esto, obviamente, es que lo que se llama el distanciamiento, que no es social, sino físico, es físico. No es que nos dejemos de hablar y de reír, de escucharnos, no. Es un distanciamiento físico, obviamente que ayuda a detener el contagio. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que el virus es un virus muy especial, es un virus bastante grande y no se expande por el aire. Lo que quiere decir que una persona puede estar infectado y muchos lo van a estar, Antonio, sin saberlo. Por lo menos un 30-40% de las personas se van a infectar y no le va a dar ningún síntoma. Y eso es lo que sabemos hoy día de la epidemiología de este virus. Pero una persona, obviamente, que esté infectada y, por ejemplo, tosa o estornude, vamos a suponer, por decirlo, en un supermercado, y tose sobre un producto, obviamente que ese producto va a estar contaminado. ¿Cómo evitamos nosotros contagiarnos? Muy simple, usando la mascarilla para que el virus no entre por la nariz y por la boca, y usando guantes desechables, los guantes plásticos, porque el virus, Antonio, no atraviesa el guante, no lo atraviesa, el guante protege a nosotros. Sabemos que muchas veces el virus simplemente se deposita en las manos dura más o menos minutos más, minutos menos, unos 10 minutos. Lo que quiere decir que si uno ha puesto la mano en una repisa, en una mesa donde el virus está, porque alguien tosió o estornudó, si uno va y se lava la mano, el virus muere inmediatamente, porque el virus afortunadamente muere con la alcalinización del jabón. Oigan bien, no es necesario, el alcohol es bueno, pero el jabón, que es mucho más barato, es tan bueno o mejor que el alcohol. Entonces simplemente uno se lava las manos bien lavadas durante 15-20 segundos y ya el virus se va a morir. Obviamente que hay otros temas que uno puede usar, termino con esto, es en un galón de agua uno le echa 10 cc de cloro y esa solución inmediatamente usted la pasa por una superficie o se lava las manos, el virus muere. Doctor, ¿cómo usted considera qué lectura usted le da a 4.126 confirmados? Hubo 371 en el día de ayer, viernes, caso nuevo, y 200 fallecidos, con una solamente recuperación, 268. ¿Cómo usted entiende que van realmente las precauciones, la inversión, lo que el gobierno ha estado trabajando para evitar que siga el crecimiento? Mira, la curva que nosotros llevamos era la curva esperada de lo que tiene que ver con la cantidad de pacientes
y los muertos. Obviamente que hay algo que sí tenemos que llamar la atención y es esto. Mientras más pruebas uno hace, obviamente que la curva se aplana, porque entonces van a aparecer muchos infectados que están vivos, que no han muerto, y por lo tanto la relación entre los diagnosticados que tienen el virus pero no han muerto y los fallecidos, obviamente que eso aplana la curva de mortalidad. Aún así, lo que se recomienda una y otra vez es que se hagan muchas pruebas para uno saber con exactitud cuántos pacientes están infectados y entonces aislarlos. O sea, ¿usted cree que la medida del aumento que el gobierno, el ministro de Salud Pública ha dicho en su reporte, que van a haber 190 y tantos pruebas cada 3 horas, va a ayudar a que las cifras sean más claras, más evidentes sobre los contagiados que pueden hoy ser anónimos? Sí, así es. Obviamente que a medida que pasen los días, las semanas, nosotros vamos a ver un cambio en la curva que presenta el Ministerio de Salud, pero todavía no hemos llegado a lo que se llama el pico o la meseta de los infectados. En el caso de China, por ejemplo, la pandemia en su peor momento llegó a tener más o menos unas 12 a 13 semanas. Y eso es lo que nosotros debemos esperar aquí. Lo que quiere decir que todavía nos quedan por lo menos unas 6 o 8 semanas luchando contra el virus. Doctor, ¿usted está de acuerdo con la posición del Colegio Médico Dominicano y su presidente Ariel Suero, de que dice que la solución al problema de la expansión es el toque de queda 24 horas? ¿Estaría usted de acuerdo, aunque el gobierno ha anunciado que esa medida no está realmente, no han sido pensadas? Si es con respecto al toque de queda, yo creo que las medidas deben ser muy estrictas. Obviamente, en un caso ideal, lo correcto sería que fuera un toque de queda general y completo. Pero obviamente que hay problemas serios, sobre todo con la gente que tiene que salir a trabajar todos los días para ganarse el sustento. Aún así, las medidas pueden ser bastante restrictivas, sobre todo evitar la aglomeración de personas. Es una de las cosas que más puede ayudar a detener la pandemia. Ese distanciamiento, el uso de las mascarillas, no hacer reuniones en los barrios, por favor, que la gente no se reúna a hablar ni a jugar dominó, porque ese es el momento en que el virus aprovecha para pasar de una persona a otra. Doctor, repite el virus a aquellas personas que han salido, que le ha hallado leve o fuerte. ¿El virus repite? Bueno, eso es interesante. Nosotros sí sabemos que los virus dejan una inmunidad. Eso lo sabemos porque cuando uno le da gripe, fíjense la gente que nos está escuchando, que uno entonces se pasa un tiempo largo sin que le repita. Quiere decir que uno queda inmune. Parece ser que una gran cantidad de personas, después que le dé el virus, se quedan inmunes. Pero ahora hay otros que aparentemente han repetido, pero lo que se está diciendo es que nunca llegaron a curarse por completo. De todas maneras, este es un virus nuevo, es un virus que todos los días aprendemos un poquito más de él, hay muchos estudios, y por otro lado, sabemos que es posible que no sea una cepa, o sea que solamente sea un tipo del coronavirus 19, sino que él tenga 2 o 3 caras diferentes. Pero a medida que pasen los días, nosotros vamos a saber mucho más del comportamiento final de este virus. Doctor, ¿qué usted opina de estas redes que viven recomendando un sinnúmero de remedios, aspirina, remedios caseros? O sea, ¿usted piensa que la ciudadanía debe llevarse de estos
personas que viven dando consejos de medicamentos y la gente anda loca diciéndole toma esto o aquello. ¿Qué usted, como realmente que un conocedor, recomienda a la gente que además de eso, psicológicamente, le está haciendo daño? Yo conozco gente que se viene haciendo ese hacen medicaciones caseras. ¿Qué consejo usted le daría a ese tipo de personas que están psicológicamente están envueltas en esta pandemia? Bueno, esta recomendación es una recomendación muy seria que voy a hacer, porque las personas a veces oyen que tal medicina puede ayudar, vitamina C, vitamina D, jugo de tal cosa, jugo de otra cosa. Lo que les puedo decir a los amigos que nos están escuchando es lo siguiente: hasta el momento actual no hay un solo medicamento que podamos decir que definitivamente detiene el virus. Ahora bien, en los hospitales donde nosotros tratamos a la gente con el COVID-19, tenemos un protocolo de medicamentos que se han utilizado fuera de aquí y que en algunos casos han rendido un buen beneficio. Ahora bien, yo no creo que la gente deba tomar medicamentos por sí solos sin que un médico lo sepa. ¿Cuál es entonces la recomendación? La recomendación, Antonio, es una recomendación muy puntual. Si usted tiene fiebre alta, dolor de cabeza terrible, porque duele mucho el dolor de cabeza, un dolor de cabeza de verdad, tiene tos seca, eso quiere decir que cuando usted tose no expulsa nada, una tos completamente seca, mucho dolor en el cuerpo, no espere que venga el próximo síntoma, que es la falta de aire. Vaya al médico para que ese médico lo vea, y entonces en el protocolo ya los médicos sabemos qué medicamento dar en ese momento. Pero si pasa a una segunda fase, cuando ya empieza a faltar el aire un poco para respirar, y uno entonces tiene que respirar de manera muy rápida para llevar oxígeno a los pulmones, entonces ya ese paciente tiene que estar interno, y entonces se le da otro tipo de medicamento que está en el protocolo que estamos usando. Le debo decir a las personas que aunque no tenemos un solo medicamento que podamos decir 100% que es efectivo, sí, por otro lado hay medicamentos que usamos en los hospitales que pueden detener el empeoramiento. Bueno, hay varios, van desde lo que se llama la hidroxicloroquina, otro que se llama Remdesivir, la citromicina y otros medicamentos todavía mucho más difíciles, sobre todo de conseguir, pero que el Ministerio de Salud lo tiene para ponerlo de manera subcutánea, que son medicamentos de alto costo. Cuando una ampolla de estos medicamentos cuesta cerca de 40,000 pesos. Pero afortunadamente lo tenemos en el país. Yo lo que pienso es que a medida que pasen los días, la gente va a ver que antes de que ocurra la vacuna y se utilice, la gente va a ver que hay medicamentos que pueden detener el virus y se están probando. Muchos de ellos son antiparasitarios que lo utilizamos para otras cosas, sobre todo parásitos en los intestinos y el paludismo. Entonces la gente no debe aventurarse a tomar medicamentos que les recomienden porque pudieran empeorar una situación que es controlable. Doctor, uno leyendo en estos días de cuarentena, vive buscando e investigando porque el tiempo hay que aprovecharlo. Vimos unos médicos brasileños y argentinos que ha dicho que gran parte de la muerte lo ha provocado el exceso de la hidroxicloroquina, que eso está dando lo que está tratando la mortalidad cardíaca. ¿Qué usted opina o qué al respecto de este medicamento? ¿Puede tener algunas acciones que produce este infarto cuando se usa en cantidades fuera de lo normal, como se dice que se le ha estado aplicando
algunos pacientes? Bueno, la hidroxicloroquina, igual que la cloroquina, son medicamentos, Antonio, mundialmente utilizados por años. Ustedes no se imaginan la cantidad, los millones de gente que han utilizado ese medicamento. Da muy pocos efectos secundarios. Obviamente, si se usa en dosis muy alta, puede producir un trastorno cardíaco, pero eso es lo de menos, porque cuando el paciente está en un hospital y se le da la hidroxicloroquina es porque ya lo ha visto un cardiólogo, ya le han hecho electrocardiograma, lo están vigilando, y la dosis que se usa es una dosis normal, que generalmente no produce ningún efecto en el corazón. Lo que quiero decir con esto es que la hidroxicloroquina, que es un poco mejor que la cloroquina, cuando lo usamos en el hospital, nosotros lo usamos bajo vigilancia médica y los pacientes pueden estar seguros de que no le va a producir un efecto secundario, porque está muy bien asentada en la farmacología la cantidad de miligramos que hay que dar para no producir trastornos en el corazón. Doctor, ¿cómo usted evalúa a tiempo la intervención del gobierno sobre salir a combatir esta pandemia? Y hemos visto sitios como San Francisco, Distrito, la provincia de Santo Domingo, Santiago y La Vega, que han sido los focos fundamentales. ¿Usted entiende que el gobierno hizo la prevención en el tiempo, o puede ser que sabiendo por el proceso electoral se perdió un tiempo para comenzar a tomar las prevenciones del alejamiento? Bueno, en ese sentido yo lo que te debo decir es un par de cosas. Obviamente que el virus tomó por sorpresa a todo el mundo. Realmente nadie esperaba, Antonio, nadie esperaba esto. No nos imaginábamos, cuando China dio la voz de alarma, no nos imaginábamos que iba a ser una cosa tan terrible. Y les puedo poner un ejemplo, la gente que nos está escuchando, el ejemplo de Estados Unidos, una gran potencia. No esperaban ellos esa cantidad de infectados y de muertos en la ciudad de Nueva York, o sea, la primera ciudad del mundo, con toda la tecnología que la gente se puede imaginar, hospitales de un nivel altísimo, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que imagínense ustedes, ellos no estaban preparados, entonces imaginémonos nosotros lo que pasa aquí en el país con un sistema de salud que todo el mundo sabe que es un sistema de salud frágil. Y esto ha sido una gran lección, Antonio. Después que pase esto, tenemos que sentarnos a hablar del tema, porque hay que mejorar el sistema de salud, hay que mejorar los insumos, mejorar la capacitación de los médicos, de las enfermeras, mejorar los salarios del sistema de los servidores del sistema de salud, mejor supervisión, etcétera. Tiene que venir luego una reestructuración, porque ese no es el tema ahora. Entonces, obviamente que a medida que han pasando los días, el gobierno ha estado tomando medidas. La única crítica que yo debo hacer, Antonio, que me hubiera gustado que en esas comisiones estuviera el colegio médico, el colegio de enfermeras y un grupo grande de infectólogos y epidemiólogos del país, que sí los tenemos. No para que aparecieran dando charlas y anuncios en la prensa y en la televisión, sino simplemente como actores alrededor de los funcionarios del gobierno, porque mientras más gente trabaje alrededor de ellos, obviamente que nosotros vamos a implementar las medidas mucho más rápidamente. Sí tenemos que añadir que para muchos de nosotros, los médicos, nos da muchísima pena, sentimos lástima de la irresponsabilidad de esos ciudadanos que se aglomeran alrededor de los supermercados, de los bancos, sin protección, muchos de ellos sin mascarilla, rozándose unos con otros, y ellos no se imaginan que ese es el camino más fácil hacia la muerte. Entonces, obviamente que tiene que haber una restricción de parte de las autoridades, pero también, Antonio, de parte de nosotros, los ciudadanos. Nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. Yo te tengo que cuidar a ti y tú me tienes que cuidar a mí. O sea, es un asunto de responsabilidad ciudadana,
de saber que si nosotros no nos cuidamos, el virus va a seguir avanzando y luego no tendremos una computadora con que contar el número de muertos. Doctor, se dice o han denunciado parte del gobierno de que los médicos con experiencia, los médicos, como se dice, los veteranos, han abandonado los hospitales y han dejado a los residentes y a los muchachos recién graduados. Usted está yendo a su hospital, usted está dándole servicio a la ciudadanía como siempre, que me consta. Usted ha estado al servicio permanente de la salud del pueblo dominicano. Claro que sí, los médicos hemos seguido asistiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, yo no soy infectólogo, no soy epidemiólogo. Hay cardiólogos que pudieran ir a ver los pacientes con COVID si se presenta una lesión cardíaca, o un nefrólogo una lesión renal. Pero realmente los especialistas que tienen que estar al frente son los especialistas generales, los emergenciólogos, los epidemiólogos y sobre todo los infectólogos. Son los que tienen que estar al frente de la pandemia. Obviamente que nuestros médicos, nuestros residentes, nuestros internos están en los hospitales trabajando. Yo que voy a mi hospital, eso es lo que yo he visto. Ahora bien, nosotros los que no tenemos que tratar el COVID, ¿qué estamos haciendo? Operando, llega una hemorragia cerebral, nosotros operamos, llega alguien con un problema de un tumor cerebral, lo operamos. Ahora bien, estamos tratando las emergencias porque obviamente los hospitales tienen que estar concentrados en la lucha contra el COVID. Pero, por ejemplo, nuestros ginecólogos y obstetras siguen atendiendo a las parturientas. Nuestros pediatras siguen vacunando a los niños, los siguen tratando contra la diarrea. O sea, los médicos dominicanos no han dejado de asistir a los hospitales. Ahora bien, Antonio, hay que tener mucho cuidado porque un médico de más de 60 años está expuesto a la muerte. Hoy sabemos que los médicos de 60 años que estuvieron al frente de la pandemia en Italia y en España, la mitad de ellos murieron. Me estoy expresando bien, ¿no? Murieron. Entonces, no hay ninguna duda de que el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud tiene que proteger a esos médicos de más de 60 años porque están en un altísimo riesgo de muerte, no de complicaciones, de muerte. Entonces, de eso se trata, de que un médico de 60, 65 años, yo les diría desde ahora, no vayan. Quédense en su casa, a menos que sea absolutamente necesario, que ustedes tengan que hacer algo que está relacionado con su especialidad. Ahí me da mucha pena, Antonio, te lo digo honestamente, me da mucha pena oír a algunos funcionarios del gobierno diciendo estas cosas de los médicos. Parecería que somos el único país donde no se reconoce el trabajo de los médicos. Médicos, Antonio, con sueldos de hambre, médicos que han abandonado a su familia, que no saben si van a regresar, porque se pasan 2 o 3 semanas en el hospital y no saben si van a regresar a ver a sus esposas, a sus hijos, o a su papá y a su mamá. Y algunos de ellos, como tú lo sabes, ya no regresaron, están muertos. Ya tenemos muertos entre los médicos dominicanos y tenemos más de 100 contagiados con el COVID. Entonces esos médicos siguen al frente de nuestros hospitales. Entonces yo creo que ese es un tema que debe ser manejado con guantes de seda, porque uno no puede, obviamente, atacar o denostar al que te está dando el servicio. Mi pregunta sería, si un funcionario del gobierno, un ministro, un viceministro, un funcionario cualquiera de una entidad gubernamental se enferma, ¿quién lo va a ir a tratar? ¿Otro ministro? No, un médico. Entonces yo creo esencialmente que lo que nosotros los médicos queremos es simplemente que se nos respete, Antonio, que se respete la dignidad de nuestra gente. El hecho de que muchos de los médicos están exponiendo su vida ahora mismo en todos los hospitales y clínicas del país. Y mira, Antonio, que no nos traten como héroes. Todo el mundo que estudió medicina sabía o sabe
que en algún momento tenía que enfrentar esto. O no es verdad que cada vez que, en el caso conmigo, para no decir otro médico, que yo voy a un hospital y trato a un paciente con una meningitis y tengo que llevarlo al quirófano con un absceso cerebral, con una lesión tuberculosa, yo me estoy exponiendo la vida de los que están a mi alrededor y a mi familia. Pero eso nosotros los médicos lo sabemos cuando estudiamos medicina. Entonces simplemente lo que yo creo es que nosotros lo que necesitamos es que se nos respete, que se respete la dignidad del médico, que nos protejan. Necesitamos todo ese material de protección y que simplemente no nos reconozcan lo que hacemos. Esto es un deber. De hecho, Antonio, nosotros lo que estamos haciendo es lo correcto. O sea, lo que el momento demanda de que los médicos dominicanos y las enfermeras de esta nación son las que están en la primera línea de lucha, Antonio. No están detrás de un escritorio con aire acondicionado, no, Antonio. Están ahí al lado de los pacientes. Que alguno no quisiera ir por alguna razón o por miedo, yo ni siquiera le pongo atención a eso, porque la mayoría están yendo y los otros especialistas están al tanto de lo que está pasando y cuando los requerimos, ellos simplemente vienen. Te pongo un caso, las diálisis siguen, nosotros seguimos dializando a los pacientes que no tienen COVID, pero también seguimos atendiendo a los hipertensos y si viene alguna emergencia de un cateterismo cardíaco, de una operación, de un tumor cerebral, nosotros simplemente nos protegemos y vamos y lo operamos. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar, de que es muy fácil decir cosas que no están ocurriendo en la realidad. Doctor, finalmente, ¿qué observación, qué recomendación usted le hace a la ciudadanía para evitar esta pandemia del COVID-19? Bueno, mira, Antonio, primera recomendación, saber que todo el mundo sepa que falta todavía mucho tiempo para que esta situación pase. No me gusta poner fechas, pero si tú me haces presión, te la pudiera decir lo que yo pienso. Yo pienso que todavía nos queda todo este mes que está transcurriendo y probablemente todo el mes de mayo, y que entrado junio ya veremos cómo las cosas van. En lo que esto pasa, la recomendación esencialmente es protegernos, el distanciamiento físico, no recibir visitas, usar guantes, mascarillas, sin aglomeración. Cuando tengamos que salir, que salga una sola persona de la familia, que vaya al banco, vaya al supermercado o a hacer alguna diligencia, debidamente protegido y distanciado de la persona o las personas que va a ver. Si estamos en un grupo, que nunca sea más de 3 personas a la vez. Eso, Antonio, de estar jugando dominó en una esquina de un colmadón, eso no puede ser, y la gente mirando, porque simplemente se van a contagiar. Es cuestión simplemente de protegernos y cumplir con esa medida importante contra el COVID. Y es que el tú mantener la higiene, de lavarte frecuentemente las manos y la cara, obviamente que hace que el virus muera rápidamente. ¿Por qué? Porque el virus muere, Antonio, con el jabón normal y corriente, porque el jabón es muy alcalino, y entonces inmediatamente mata el virus. Entonces, esas son las recomendaciones. Gracias por estar con nosotros. Despedimos al doctor José Joaquín Puello con esta importante entrevista sobre el COVID. Nos veremos, si el Señor Dios lo permite, en la próxima semana en su programa Trazando Ruta. Quédese en su casa.